Hace 5 años, estaba por casarme cuando mi prometida Carol me engañó con mi propio primo Owen el día antes de nuestra boda. No fue exactamente un día antes que decidieron engañarme, pero sí fue cuando yo lo descubrí, salvándome de un matrimonio bastante malo. Owen y yo éramos de esos primos cercanos. El día anterior a mi boda, encontré en un cuaderno una carta de Carol. Confesó haberse acostado con Owen y dijo que no podía continuar con la boda. Al parecer habían estado viéndose a mis espaldas durante meses. El escándalo enfrentó a toda la familia. Algunos se pusieron del lado de Owen, con alguna excusa estúpida porque solo les caía bien. Otros, incluidos mis padres y mis hermanos, cortaron lazos por completo con Owen y su familia inmediata. Como 6 meses después de ese incidente, ellos se casaron. Pasaron como 5 años hasta que conocí a mi esposa. Ella era diferente a Carol en todos los sentidos. Ya sabes, no le gustaba tener su cara pegada a la cara de mi primo. Probablemente, a otras partes de su cuerpo también. La idea para la boda era una boda íntima y pequeña, solo con las personas que más nos importaba tener allí. Nada de invitaciones por obligación. Fue entonces cuando mi tía y mi tío, los padres de Owen, se acercaron con lo que parecía una rama de olivo. Se ofrecieron a pagar toda nuestra boda. La razón era que me debían una boda y querían compensarlo de alguna forma. La situación con mis tíos era la siguiente. Mientras ellos no aprobaban lo que hizo su hijo, tampoco lo defendieron. Se disculparon conmigo durante ese momento, pero también entendí que seguía siendo su hijo y no esperaba que lo cortaran. Aceptamos porque realmente me venía bien que alguien me reembolsara los costos de la boda anterior, y ellos prometieron que no iban a interferir en la planificación de la misma. El dinero era sin ataduras, al parecer. Y no lo hicieron, solo depositaron el dinero y eso fue todo. Pero detrás de todas estas ofertas generosas, se desarrollaba un plan diferente. Estaban orquestando un elaborado plan para reincorporar a Owen a la familia. Vieron mi boda como la oportunidad perfecta para que todos hagamos las paces. Yo había encontrado el amor, así que no estaba mal que me olvidara que mi primo se llevó a mi prometida. ¿El pasado pisado? No. Lo que pasó después fue algo que jamás podría haber orquestado, porque salió mucho mejor que si hubiera intentado vengarme o lo que sea. Los eventos que se desarrollaron a continuación aún se sienten extraños. Lo que mi tía y mi tío no tuvieron en cuenta fue que las noticias viajan rápido en los círculos pequeños, y la mayoría de nuestros invitados sabían exactamente lo que había pasado hace 5 años. Muchos de ellos estaban invitados a esa boda también, y habían pedido el día en el trabajo o viajado solo para que mi prometida y mi primo decidieran que era el momento de hacerlo oficial. Tampoco se dieron cuenta de que la familia de mi esposa, particularmente sus 3 hermanos mayores, eran extremadamente protectores de ella y por extensión de mí. Habían escuchado toda la historia de mi pasado y tenían sus propias opiniones, bastante malas, sobre los familiares que traicionaron a los suyos. La ceremonia estaba programada para las 4 de la tarde. Pero alrededor de las 3:30, hubo un alboroto en la entrada principal. Owen, Carol y sus 2 hijos habían llegado. Mi tía corrió a saludarlos. Claramente, pensó que su plan maestro estaba funcionando a la perfección. Lo que pasó a continuación fue como ver caer fichas de dominó a cámara lenta. Primero, el hermano mayor de mi esposa, que estaba ayudando con los arreglos de estacionamiento, los vio. Inmediatamente alertó a sus hermanos y a varios otros invitados. La noticia se propagó entre todos. Antes de que Owen y su familia pudieran siquiera llegar al jardín donde se iba a realizar la ceremonia, fueron rodeados por un muro de personas. Imagina una turba iracunda lista para apedrear personas. Mi amigo de la universidad, quien había estado allí para recoger los pedazos después del desastre de mi primera boda, la comandaba. Le preguntó a Owen, ¿recibiste una invitación? Fue mi tía quien se apresuró a intervenir, afirmando que ella los había invitado y como eran parte de la familia no necesitaban acomodación. Fue entonces cuando el hermano del medio de mi esposa, un contador normalmente callado, habló y dijo que si no estaban en la lista de invitados no podían pasar. Mi tía intentó salvar la situación, lanzándose a decir que ellos pagaron por la boda y que podían hacer lugar para su hijo y su familia. Allí es cuando todos comenzaron a gritar que se fueran, incluido mis tíos también, y les agradecían por el dinero, por eso iban a beber y comer en su honor mientras disfrutaban de mi boda. Hasta mi abuela, que no la verás gritando o enojada con las personas, también le dijo a Owen que la vergüenza no es uno de sus fuertes, porque en ese caso no estaría allí haciendo el ridículo y arrastrando a sus hijos para ver cómo las personas ridiculizan a su padre. Carol, que estaba detrás de Owen para usarlo como escudo en caso de que comenzaran a golpearlos, comenzó a decirle que se fueran. Owen estaba dispuesto a eso, porque estaba rodeado y sin argumentos para quedarse. Pero mis tíos seguían insistiendo que ellos habían pagado y que no se movieran del lugar. Los hijos de mi primo estaban llorando y era todo bastante tenso. El hermano menor de mi esposa dijo que si mis tíos eran los que habían pagado, podían ir a la administración del lugar y exigir que dejen entrar a Owen y su familia. Cuando mis tíos se dieron cuenta de que eso no iba a funcionar porque el dinero salió de mi cuenta, no tuvieron más opción que irse.
La gente comenzó a aplaudir cuando se fueron, y poco después comenzó la boda. Nosotros estábamos en los preparativos finales, así que no presenciamos nada de eso. Pero hablando más tarde en la fiesta, todos nos contaron su versión de lo sucedido y sus interpretaciones de las caras de Owen, Carol y mis tíos. Lo único triste del asunto es haber traído a sus hijos. Si vas a hacer algo tan únicamente estúpido, al menos no traigas menores inocentes. Ellos no merecían pasar por eso. Y aunque la gente no les dijo nada a ellos, al ver a sus padres aterrados porque eran personas de una bajeza impresionante, estaban asustados. En definitiva, el dinero de mis tíos fue bien aprovechado cuando comimos y bebimos como si no hubiera un mañana en su honor. Creo que algunas personas se fueron con un par de tallas de más solo para vengarse aún más. Deben haber pensado que no querían que se desperdicie nada de la comida y comieron hasta reventar. El resto de la comida me encargué yo personalmente de llevarla a un refugio para personas sin hogar. No quería que ningún centavo del dinero de mis tíos se desperdiciara. Me regalaron la boda y la humillación de mi primo y mi ex prometida en el mismo día, fue el mejor presente de todos. Me encanta cuando han pasado 3 semanas desde el día de nuestra boda, y todavía las personas que merecen su karma siguen recibiendo el suyo. También descubrimos algunos detalles extras del plan poco inteligente de mis tíos, mi primo y Carol. Había muchos problemas con ese plan, comenzando con el hecho de que debía congelarse el infierno antes de que perdone a personas así. Sabemos todo esto ahora porque ellos comenzaron a revelar detalles de su elaborado plan, quizás pensando que aún podía salvar la situación explicando sus buenas intenciones. Lo que en realidad hizo fue exponer cuán calculadas habían sido sus acciones. Resultó que habían estado planeando esta reconciliación por más de un año. Mi boda no era su primer objetivo, pero fue el momento ideal en sus cabezas porque no habría mejor momento para borrar el pasado y hacer como si no hubiese existido. Mi tía y mi tío en realidad habían estado haciendo depósitos mensuales en una cuenta separada un tiempo, preparándose para la posibilidad de financiar la boda de alguien solo para crear esta oportunidad. Inicialmente, se acercaron a una de mis primas cuando se comprometió, pero ella rechazó su oferta porque le parecía extraño. ¿Por qué sus tíos querrían pagarle la boda a mi sobrina? Cuando se enteraron de mi compromiso con mi esposa, lo vieron como intervención divina. Tendrían su escenario de redención en mi boda, además de que tenían una excusa para pagarla. El plan en su cabeza era perfecto, hasta que se desmoronó y desperdiciaron un montón de dinero. En teoría no se desperdició, pero es una cuestión de perspectiva. Para nosotros pagó la boda y nos casamos sin deudas. Para ellos que tenían otro objetivo en mente, fue un total y completo desperdicio. El papel de Carol en todo esto también se hizo más claro. Ella había estado participando activamente en la planificación, viéndolo como su oportunidad de ser finalmente aceptada por los familiares que la habían rechazado. Incluso había preparado un discurso que planeaba dar, mientras nos felicitaba por nuestra boda y justificaba su infidelidad, porque eso me llevó a mi verdadero amor. Todos tienen la realidad bastante alterada porque no pensaron que nada de eso iba a sonar demasiado bien. Aquí las secuelas de lo que hicieron. Aparentemente, mi primo había estado dudoso sobre todo el plan, pero Carol y sus padres estaban convencidos de que iba a funcionar, solo necesitaba un poco más de fe. El rechazo público, especialmente la decepción de su abuela, pareció convencerlo de que esto no era una cuestión de fe. La reputación de mi tía y mi tío en la familia sufrió daños irreparables. Ellos no habían caído junto a Carol y Owen, pero ahora sí. Estaban tristes de que la familia estuviera fracturada, y que su hijo y su nuera no pudieran asistir a eventos debido a lo que hicieron. Pero gracias a esto, arruinaron también sus chances de hacerlo. Mis tíos también han recibido un revés en sus vidas profesionales. Los incidentes de mi boda no se han mantenido restringidos a solo los invitados, se ha extendido por familiares lejanos, amigos y socios comerciales de mi tío. A las personas no les gusta hacer negocios con alguien que miente, manipula y orquesta toda una farsa para obtener un beneficio. Me alegro de que les esté sucediendo esto. A riesgo de sonar como una persona que no puede conformarse con lo que tiene, perder dinero y ser humillados en una boda no me parece suficiente. Estas personas que creen que el universo gira alrededor de ellos, necesitan una buena dosis de realidad para darse cuenta de que las acciones tienen consecuencias. El problema es que con unas simples consecuencias no son suficiente, necesita que sean lo suficientemente grandes como para que se detengan a pensar, creo que esta vez la cague en grande. Solo así son capaces de aprender la lección. Han pasado 2 meses desde nuestra boda y los efectos de ese día continúan apareciendo de maneras inesperadas. Los intentos de reconciliación forzada todavía tienen sus efectos residuales y parece que no se van a detener en el corto plazo. El desarrollo más significativo vino del propio Owen. Hace una semana, se puso en contacto a través de un primo en común solicitando reunirse en privado. Sin padres, sin Carol, solo nosotros. Después de considerar cuidadosamente y discutirlo con mi esposa por media millonésima de segundo, le respondí que prefería obtener una cita para una colonoscopía antes que reunirme. Las hemorroides son más hermosas que reunirme con mi primo.
Si esa reunión hubiera sucedido en un universo alterno donde yo soy una persona bastante manipulable, la conversación probablemente hubiera sido la siguiente. Owen hubiera compartido que su matrimonio con Carol se estaba desmoronando. El plan fallido de la boda había expuesto grietas en su relación, que habían estado allí todo el tiempo. Carol había estado presionando para el intento de reconciliación, esperando recuperar su posición social en la comunidad. Cuando salió mal, culpó a Owen por no ser lo suficientemente hombre para imponerse sobre mí y obligarme a perdonarlos. Esto lo pude saber después, a partir de este mismo primo, que funcionó como intermediarios para la reunión con mi primo. Que básicamente le transmitió mi respuesta a Owen diciendo que cuando me enteré sobre necesidad de hablar conmigo, había reservado inmediatamente una colonoscopía sin anestesia, porque me parecía más disfrutable que sentarme a escucharlo. Allí me contó todo lo que en teoría Owen quería hablar conmigo. El desarrollo más reciente llegó ayer, cuando Owen confesó a la familia que estaba buscando terapia y considerando separarse de Carol. Esto no cambia nada entre nosotros, pero disfruto que las relaciones que comienzan de forma deshonesta lleguen al peor final posible. Nadie, a menos que seas un infiel, quiere que dos infieles terminen su vida como un cuento en el que vivieron felices para siempre. Y este final es poco feliz para ambos, porque entiendo que Carol sí le gustaba estar casada con Owen, pero mi primo parece estar pensando otra cosa en este momento. Esto no cambia lo que ha hecho la abuela, pero que recién descubro. Había quitado a Owen de su testamento hace un tiempo, cuando tuvo gases muy fuertes, y pensó que estaba sufriendo un ataque al corazón porque tenía dolores en el pecho. Fue a emergencia y le confirmaron que debía dejar de comer tanta comida picante. Pero fue lo suficientemente aterrador como para que pensara en su muerte e hiciera arreglos en su testamento. Hasta ahora, no sabía que había estado trabajando en él y que había quitado de su herencia a Owen. Mi esposa y yo estamos bien. A pesar del drama en la boda, nosotros estuvimos un poco aislados de eso y fue una buena anécdota. Otros dirán que el padrino de la boda se emborrachó y tras abrir una botella golpeó en el ojo a la madre de la novia. Nosotros tenemos a unos tíos y mi primo y su familia haciendo algunas cochinadas en la boda. No somos iguales. La reunión familiar más reciente en nuestro nuevo nido de amor ha sellado el final para mis tíos y mi primo. Mis tíos habían sido invitados a estos eventos en el pasado, pero con los recientes sucesos fueron removidos completamente. Y no solo por ser mi casa, el resto de la familia que asistió piensa hacer lo mismo cuando les toque ser los anfitriones. Tal vez aceptar dinero de ellos si se ofrecen a pagar la cena de acción de gracias o Navidad, pero luego hacer una boda gate en donde los echaran. En un giro irónico, nuestra historia de boda en realidad ha traído el tipo de sanación que mi tía y mi tío afirmaban que deseaban, solo que no en la manera que pretendían. La boda ha cerrado el círculo que comenzó con mi primera boda fallida. Y cuando lo hizo, las personas que debían quedar afuera se excluyeron solas, sin ayuda de nadie. Mi esposa y yo hemos decidido usar nuestra experiencia para ayudar a otros. Estamos creando una web con mis cuñados para ayudar a planificar venganza contra familiares indeseables. Cobraremos una pequeña tarifa que se pagará sola cuando en lugar del DJ o banda la gente baile al compás del karma. No pregunten por esta web, está claro que es una broma. Ayer terminamos de enviar las tarjetas de agradecimiento, agradeciendo por habernos cuidado la espalda en el día más importante de nuestras vidas. Mientras que la tarjeta de agradecimiento a mis tíos fue por haber gastado miles de dólares en nuestra boda. No tenían que hacerlo, no éramos sus hijos. Pero la tarjeta cerraba con un agradecimiento de todo corazón por haber sido tan desinteresados. Pocas personas gastan tanto dinero sin obtener nada a cambio, y ellos mostraron la bondad en sus corazones. Quizás un poco temprano para echarle sal a la herida de esta forma, pero con esta clase de personas no hay que mostrar debilidad. No quiero que se confundan y en 6 meses piensen que pueden regresar con un nuevo sombrero, pensando que está todo perdonado. Edición, a medida que nos acercamos a la marca de los 3 meses desde nuestra boda, siguen surgiendo algunas cosillas. Un desarrollo significativo involucra a los hijos de Owen. Hay sospechas de que podrían no ser de Owen, pero no le digan que lo escucharon de mí. Alguien podría haber estado jugando con su esposa, y no precisamente con una colonoscopía. Mentiría si dijera que no me causa cierta intriga saber cuál es la reacción de mis tíos si esto se confirma. Hasta ahora, no he descubierto si amaban más a su hijo dorado o prefieren más a Carol. Son un poco desconcertantes a decir verdad, y no sé qué esperar. Porque durante estos 5 años fueron lo suficientemente cuidadosos de no ponerse del lado de nadie. No puedo decirles en detalle por qué fue hasta ahora que descubrimos lo de las pruebas de ADN de los hijos de Owen. No estoy hablando con él en este momento, y puede que los resultados estuvieran mucho antes, pero él haya decidido callarlos. El primer hijo, el mayor, no es hijo de mi primo, mientras que la hija, la menor, sí lo es. Así están las cosas en este momento, con Owen pidiendo el divorcio y solicitando solo la custodia de la hija que sí es de él. Esto es una cosa horrible de hacer de su parte. El hijo es pequeño, casi 4 años, pero lo suficientemente grande para reconocer a Owen como su padre. Si no querías cuidar un hijo que no fuera tuyo, tal vez hubiera sido una magnífica idea no acostarse con la mujer de otra persona. No sé qué esperaba,
que le fuera fiel toda la vida. Debería estar agradecido porque solo uno de los hijos no es suyo. En otra situación, con una persona inocente, me parecería malo lo que le hizo Carol, pero no es como si Owen no se lo hubiera buscado al casarse con una persona así. Mis tíos están mediando para que al menos se quede con Carol por la hija que sí tienen juntos. Me gusta esta versión de mis tíos, haciendo que mi primo se haga responsable de sus propias estupideces. Si te gustan las mujeres de otras personas, te tiene que gustar que te engañen, no puedes obtener todo en la vida. Creo que no están hablando con sus padres en este momento, pero las cosas son algo más complicadas que eso. Mis tíos pagaron la boda de Owen y Carol cuando se casaron, a la que yo no asistí. Y creo que Owen se siente un poco leal a ellos. Especialmente cuando se ha quedado casi sin familia por lo que hizo conmigo. La familia de Carol está del lado de ella en este momento, así que no hay nadie que quede a su alrededor. Quizás algún amigo, pero no sé si alguien como mi primo pueda tener amigos de verdad. Solo imagina ser amigo de alguien que puede acostarse con la prometida de su primo, esa es una gran bandera roja. Si acaso, serán esos amigos por conveniencia, que, cuando tienes un problema, desaparecen rápido. Mis padres dijeron que se lo merece por estúpido, y estoy de acuerdo. Pero no lo dijeron en una cena familiar cuando no estaba ninguno de ellos, lo hicieron cuando mi tío llamó para hablar sobre lo que estaba pasando con mi papá. La situación fue la siguiente, mi tío llamó. Aún tienen algo de relación de hermanos, en la que hablan de vez en cuando, pero mis padres no los invitan a las reuniones que hacen en su casa. Comienzan a hablar y mi papá le hace señas a mi madre de quién es. Tienen una seña privada para referirse a ellos. Ella quiere saber de qué habla, entonces mi padre comienza a repetir las cosas que dicen. Algo así como, Owen descubrió que uno de sus hijos no es de él, no lo puedo creer. Entonces mi madre le grita a mi papá, lo suficiente para que mi tío lo escuche del otro lado, se lo merece por estúpido. Y luego mi padre va y repite lo mismo que probablemente mi tío debió haber escuchado. Luego de eso, mi tío se sintió ofendido, porque estaba hablando de su hijo, y era una falta de respeto para él. Pero mi padre estaba muy harto de mi tío, y le dijo que lo que hicieron era una falta de respeto para mí en mi boda. Luego le agradeció por la comida de la boda y le cortó. Mi tío no ha vuelto a llamar. Lo único que me preocupa de todo esto son sus hijos, o los hijos de Carol, para que se entienda. Porque ya lo sabes, uno no lo es. Como dije antes, en otras condiciones estaría a favor del divorcio. Pero cuando tomas decisiones estúpidas, debes hacerte cargo y no firmar los papeles para escaparte tan rápido. Ojalá sus padres sean lo suficientemente convincentes para que se quede atrapado en un matrimonio así. Edición. Claro que le deseo el mal a mi primo, literalmente ha sido una basura como ser humano y primo. No sé por qué debería desearle el bien si todo esto es el karma por sus propias elecciones. Admito que si ese escenario es malo para sus hijos no lo querría realmente, pero tampoco tengo elección en lo que hagan de todo esto. Mejor diré que todos sufran sus consecuencias sin afectar a los niños. Ese sería el mejor escenario para todos. Todo ha acabado en un gran divorcio, pero de la peor manera posible. Y antes de que me culpen a mí, no sé cómo algo de todo esto es mi culpa cuando ni siquiera hablo con estas personas desquiciadas. Y para quien dijo que soy igual de malo que mis tíos, o bueno Carol, no sé si te has escapado de alguna institución mental o simplemente practicas para los Juegos Olímpicos de tontos. No sé cómo se compara que gastara miles de dólares en una boda con una persona infiel que nunca sucedió, con tomar el dinero de personas que me estaban engañando para que perdonara a esta persona y a su esposo. En tu cabecita quizás son comparables, en la del resto del mundo no. Aunque ya me han dicho que Reddit está lleno de trolls que solo buscan reacciones. Si eres un troll, me disculpo, aunque no te hace mucho más inteligente. El divorcio está completado, pero no llegamos a ese punto de forma tranquila. Fue un completo espectáculo de mierda montado por Carol, Owen y mis tíos. Mis tíos querían que permanecieran en el matrimonio, porque solo lo había engañado al principio de este y no al final. De lo cual no tenemos pruebas, solo 2 pruebas de ADN que no indican si Carol solo tuvo suerte o si no fue infiel al final del matrimonio. A Owen no le parecía ser cornudo por el resto de su vida y que el resto de la familia le recordara siempre como, que es de la vida del cornudo, su esposa y sus padres, así que continuó con el divorcio y pidió solo la custodia de su hija menor. Custodia completa, por cierto. Mis tíos le dijeron que no iban a pagar una segunda boda para él, que ya habían pagado por 2 y esas eran suficientes bodas para toda su vida. No sé si fueron 3, si es que pagaron su propia boda también. Tendré que hablar con mi padre sobre eso. A Owen no le importaba y no se iba a quedar casado con Carol. Carol, por su parte, le dijo que le iba a conceder el divorcio solo si pedía la custodia de ambos hijos y solo compartida. Mi primo se negó a eso y discutieron durante semanas en las negociaciones de divorcio. Hasta que Carol secuestró a sus hijos y se fue a la casa de uno de sus parientes que vive a unos 500 kilómetros de aquí. Owen tenía derechos de visita con su hijo, así que no podía simplemente hacer sus maletas e irse. Primero lo intentaron razonando, incluso mis tíos la llamaron para que regresara, y ella se negó.
Todo terminó con la policía involucrándose y trayendo a los niños de vuelta. Fueron entregados a Owen para que los cuidara. Como mi primo no quería cuidar a su hijo mayor porque no es de él, mis tíos terminaron haciéndose cargo. Pocos días después regresó Carol, que fue a donde se quedaban Owen y a lo de mis tíos para que se los dieran. Pero nadie quería entregarle a los niños a la loca que se los había llevado. Ella fue a la policía, pero Owen ya había pedido la custodia total de emergencia para su hija. Como todavía no figura en los papeles que su hijo no era suyo, también obtuvo la custodia de emergencia de él. Pero como no lo quería, esperaba que mis tíos se hicieran cargo de él. El problema es que si no lo hacía, la corte lo encontraría como un padre no apto y se llevarían a ambos. Los pondrían en una casa de acogida o se los darían a mis tíos. Y como Owen no estaba en la mejor sintonía que ellos, acabó haciéndose cargo de su hijo para poder tener a su hija con él. Si te parece confuso, es porque lo fue. Pero, si debo resumirlo, durante algunos meses Owen tuvo a su cuidado a sus dos hijos, el biológico y el que no lo es. Lo que nos lleva al divorcio, a quitar su nombre del certificado de nacimiento de su hijo y a los arreglos finales de custodia. Owen se quedó con la custodia total de su hija. Carol fue encontrada como madre no apta luego de secuestrarlos. Su hijo, en cambio, fue puesto bajo la custodia de los padres de Carol. Me gustaría mencionar en este momento que los padres de Carol no son personas tan malas como puedes imaginar, así que no me preocupa tanto la vida que pueda tener ese niño. Mis tíos habían querido la custodia del niño, pero el vínculo sanguíneo pesaba más a la hora de otorgarla. Ellos habrían querido que Carol obtuviera la custodia, al menos compartida, solo para estar en la vida del niño. Por suerte no lo consiguieron. No se sabe quién es el verdadero padre de ese niño. Por eso quiero disipar cualquier tipo de teoría en la que yo pueda ser el padre. No hay forma de que yo lo sea, porque luego de la boda fallida no me he acercado a Carol de ninguna forma. A menos que exista el embarazo por telepatía y yo no me haya enterado, es imposible que sea mío. Y creo que, si algo así existiera, al menos necesitaría pensar en ella de cierta forma, cosa que no he hecho. Carol tiene visitas supervisadas con ambos de sus hijos, pero eso es todo al momento de escribir esto. Eso no incluye a mis tíos, que no pueden ver a su nieta porque mi primo no quiere, y tampoco pueden ver a su nieto, entre comillas, porque los abuelos no los quieren cerca. Eso también es otro tema, los padres de Carol no se llevan demasiado bien con mis tíos por muchas razones. Mi padre aún habla muy poco con su hermano, pero cuando lo hace y se queja con él de su situación, mi padre le responde que eso les ha ocurrido por estúpidos. Así son las cosas en nuestra familia.